Buenos días, buenas tardes, buenas noches, hermanos, quien vaya a ver este video, en donde estén. Este video es para... yo he estado viendo las últimas cuestiones que han estado del Papa Francisco, donde recuerden que siempre al Papa Francisco porque es un Papa diferente a San Juan Pablo II, a Benedicto XVI, es muy diferente, es diferente. Entonces la cuestión es de que dentro del clero o dentro de la iglesia o fuera de la iglesia se le critica de una forma, porque el Papa no, como yo me imagino que la cuestión de él es en el momento que está diciendo sus puntos de vista, este la gente se escandaliza cuando dice algo que otros papas no dijeron, y que por lo tanto ellos, la gente empieza a hacer revuelo de las cuestiones del papa. ¿Y qué pasa? Que hace que la gente se confunda. En el punto que hoy voy a hablar es en el cuanto a lo que él dijo de todas las religiones son caminos que llevan a Dios. Esas son palabras del Papa. Las religiones son caminos que llegan a Dios. Entendamos que los caminos son diferentes para lugar a un lugar, pero tienen un fin, para llegar a cierto destino. Cada camino es diferente. El Papa Francisco nunca dijo que todas las religiones son iguales. Nunca dijo eso. La cuestión es cómo se le está interpretando este punto. Entonces yo voy a tratar por medio de la Biblia, con este libro que ya les he estado diciendo, que se llama La respuesta está en las escrituras, preguntas y respuestas. Ojalá después ustedes puedan comprarlo en Clavería, aquí en México, en la Ciudad de México está una librería que se llama Clavería. Se llama la librería, está en Floresta, por Tacuba, en Azcapotzalco, la delegación a Azcapotzalco, que hoy como un mini municipio, está en Floresta, en Clavería. Esa librería pueden ir y comprar todos los libros de religiosos, y en eso pueden conseguir este libro que se llama La respuesta está en las escrituras. Después, si Dios me da licencia con dinero y todo, voy a comprar yo varios libros en Apóstoles de la Palabra, porque este libro es de la edición de Apóstoles de la Palabra, es el libro del Padre Amaturi, que este libro al principio se llamaba La Iglesia y el Protestantismo, después se llamó La Iglesia y las sectas. Ahora es La respuesta está en las escrituras. Al principio era un libro amarillo, con las letras en negro. Hoy es esta presentación que ya tiene muchas ediciones de este libro, pero ojalá que con el tiempo, yo en mi caso personal poder comprarlo para lo pueda distribuir. Cuando nosotros, en el caso de los apóstoles, yo que fui apóstol de la palabra, yo no lo hice de ir distribuir la literatura con el fin de lucrar, no. Esto es el fin de evangelizar. Por medio de esto se evangeliza. Más o menos actualmente está como en 50 pesos este libro, pero la cuestión está en que no piensen que es para lucrar, para ganar dinero, y no, esto es para evangelizar. Claro que pues necesita ir a comprar, porque las ediciones Los Apóstoles de la Palabra, el Padre Matulí, cuando él lo editó, pues no fue gratis, de que la editorial no le cobrara nada, sino que tuvo que gastar dinero. Entonces se tiene que pagar el costo de estos libros. Entonces, los invito a que lo adquieran. Y voy a hablar de esto, del tema se llama el tema la salvación personal, pero tiene que ver con esto de que del Santo Padre, que dijo en cuanto que todos los caminos llegan, son caminos que nos llevan a Dios, todas las religiones. Pero vamos a ver cómo lo plantea la Iglesia Católica por medio de la Biblia. Esto que el Papa dijo. No está diciendo el Papa que todos son iguales. Entendamos, todos los caminos, cualquier camino te puede llegar a un destino. Entonces, en el caso del destino de este camino que nosotros tenemos, que es la Iglesia Católica, que es la verdadera Iglesia de Cristo, es el camino más directo a Dios. Es el camino directo. Te lleva directamente Él hizo este camino. Este camino lo hizo Jesucristo nuestro Señor, la Iglesia Católica. ¿Quiere llegar al Padre Eterno?
sigue a la Iglesia Católica. Es directo, es directito, es fácil. Camina el camino de Jesucristo nuestro Señor y Él te va a llevar allá, a Dios. Hay diferentes otros caminos que son, por ejemplo, las sectas protestantes. Ellos, cada quien tiene su camino, su forma de ver. Ahí es una sinfín de caminos. Pero estos caminos no son como Jesucristo quiso. Tienen algo de Cristo, porque tienen la Biblia, tienen la oración, tienen portarse bien, pero tienen algo nada más. Te van a llevar a Dios, sí, pero no como te lleva la Iglesia Católica. Las religiones, que nosotros, a lo mejor se oye feo y decirlo, las iglesias paganas, por ejemplo, el shintoísmo, el budismo, el islam. Por ejemplo, el islam creen en un Dios, pero no igual al Dios cristiano. O sea, creen en Cristo como cualquier hombre, es un profeta más, pero no es el Dios cristiano, el Dios de la Biblia. Ellos tienen el Corán, el Islam tiene el Corán. El judaísmo es la religión, ¿cómo se llama? Del Antiguo Testamento. Esa es la religión de Abraham, de Moisés. Para nosotros la plenitud del Evangelio es Jesucristo nuestro Señor. Ellos creen todavía que el Mesías tiene que venir, todavía tiene que venir. Para ellos no es Jesús el Mesías. Ellos están esperando, los judíos todavía están esperando. Hay judíos que se convierten y que ¿cómo se llama? Y que se hacen católicos, se hacen cristianos, se hacen testigos de Jehová o de alguna, pero en realidad el judaísmo en general no cree en Cristo como Mesías. Ellos todavía lo están esperando. Las demás religiones, por eso, damos una cosa también que aquí que falta entender. El Papa Francisco, cuando él dijo esas palabras de que todas las religiones son caminos que llevan a Dios, estaba hablando en una reunión ecuménica. No, perdón, no es ecuménica, ahí se me fue la palabra. ¿Cómo se llama bueno, una reunión donde están varias personas de diferente religión, interreligiosa, reunión interreligiosa. Entonces aquí va a encontrar diferentes personas de diferente religión que creen en diferentes cosas. El Papa Francisco, si es una persona diplomática que tiene que acercar a la gente a la iglesia, no puede venir y decir nosotros tenemos la verdad y usted está condenado. No puede decir esto. Por lo tanto, él, para que la gente que no es católica, que no es cristiana, que está fuera del cristianismo, él tuvo que decir eso. Está bien, porque tiene prudencia, tiene amor a los demás que no conocen al verdadero Dios, Entonces no está mal lo que está diciendo el Papa Francisco. El problema es la interpretación que la gente le da, que sí es cristiana y que se va a otro mundo pensando que está diciendo el Papa que todas las religiones son iguales. No, todas las religiones son iguales. Dice, todos los caminos llevan a Dios. O sea, todas las religiones son caminos que llevan a Dios. Entonces, recordemos que para ir a un lugar, un ejemplo aquí, yo vivo en Naucalpan, aquí en México se llama mi municipio Naucalpan, para los que entiendan. Para poder yo llegar a la Ciudad de México tengo que ir al metro Cuatro Caminos. Y aquí hay diferentes caminos para llegar allí, por eso se llama Cuatro Caminos. Pero de aquí del Molinito, de San José de los Niños, donde yo vivo, pues no es fácil llegar ahí nada más. Hay diferentes caminos. ¿Cuál camino quiero agarrar? Por ejemplo, aquí cerca de mi casa hay unas peceras que llevan al mismo molino y ¿cómo se llama? Y me llevan al toreo. Hay otro más arriba que se llama Constitución, donde está nuestra iglesia, nuestra parroquia, que también que es el camino que lleva también, pero es diferente. Luego ahí arriba, más arriba, está la avenida de los maestros, que también lleva al toreo.
pero cada uno son diferentes sus caminos, pero yo para poder llegar a la Ciudad de México necesito bajar. Entonces hay veces que yo cuando quiero llegar rápido, bajo, tomo la combi y me voy rápido. No, está aquí abajo la combi pasa, luego me lleva al Toreo. Pero digo, no tengo dinero para la combi, me voy hasta allá arriba, pero voy a tener que caminar, subir toda la calle, mi casa, a la calle San Miguel, que es donde está mi casa, luego a la San Francisco, luego la Constitución, luego llegar hasta la avenida de la Tolva, caminar para llegar a la avenida de los Maestros y ahí tomar un camión que cuesta más barato. O sea, ¿qué me hubiera sido? Si hubiera tenido dinero, me voy aquí abajo, tomo mi combi y ya me voy directamente. Y ya, así pasa con las religiones. Entendamos, solamente hay 5 religiones. 5 religiones. ¿Cuáles son esas 5 religiones? El cristianismo, el judaísmo, el islam, el budismo y el zoroastrismo. Esas son las 5 religiones. ¿Por qué? Porque cada una de esas religiones tuvo un fundador que hizo su religión de diferente forma. Por ejemplo, Cristo nuestro Señor fundó el cristianismo, que es el catolicismo. El judaísmo viene de Abraham. Abraham recibió la revelación ¿cómo se llama? De Dios Padre, de Yahvé, y de ahí empezó el judaísmo hasta nuestros días, que es la base que nosotros como cristianos seguimos, pero ya no es lo mismo porque ellos no, aunque creen en el Antiguo Testamento, pero no creen en ¿cómo se llama? En Jesús como Mesías, como la revelación que él vino a traer, no creen en el Nuevo Testamento. El Islam, fundador Mahoma, que es después de Cristo. Mahoma, después de Cristo, funda el Islam, o los mahometanos funda el Islam. Al principio lo hizo de buena voluntad de enseñarle, pero como la gente no le hizo caso, él predicó la guerra santa. Entonces ya no fue porque si querían, ahora porque tiene que convertirse a fuerzas al Islam. Porque él dice que él se le apareció un ángel y que le dijo que tenía que ir a predicar de Alá. Su Dios es Alá. Dios tienen su libro que se llama ahí se me fue su libro. Ahorita bueno, su libro que tiene sagrado, tienen un libro. Ahorita lo tengo, se me va. Luego viene el budaísmo, el budismo, que es la religión del Buda. Buda crea su propia religión, pero no es una religión como tal, porque de ahí salen muchas mentalidades, muchas pero de los pensamientos de Buda, de los pensamientos de su forma de vivir de Buda, el budismo. Y viene como religión el zoroastrismo. Zoroastro es el que funda esa religión, que es diferente, es una religión más allá de aquel lado de Babilonia, de lo que hoy es Irak, Irán y todo eso, para allá en esa zona, esa religión. Son 5 religiones. Dentro del cristianismo ha habido divisiones, así en otras religiones ha habido división. En el judaísmo también hay divisiones. No es de que los judíos estén todos unidos y que todos sean el mismo judaísmo. Hay diferentes. Hay judíos, ¿cómo le llaman? Judíos sefaratí, judíos ortodoxos, judíos hay sin fin también. Ahí también hay divisiones. En el budismo igual y en el zoroastrismo igual. Entonces aquí la cuestión es que esos caminos te llegan a Dios. ¿Cómo te llevan a llevar a Dios? Como yo les puse el ejemplo de mi camino. La Iglesia Católica es el camino directo a Dios, directísimo. A cada quien, yo porque soy católico, pero
se demuestra históricamente, bíblicamente y científicamente, se ha demostrado que la verdadera religión, porque entendamos, también hay otro punto que te quiero mostrar. Hay dos tipos de religión, hablando aparte de la religión, religiones, 5 religiones ya establecidas. La religión revelada, o sea que Dios, el Señor del cielo y la tierra, se manifiesta por medio de él. Él toma la iniciativa para hablarle a la humanidad. Y las religiones naturales, donde la gente por naturaleza buscan a Dios como ellos les convenga. Estas 3 religiones, el zoroastrismo, el budismo y el islam, son religiones naturales, porque Dios no se les apareció a nadie. El judaísmo y el cristianismo son religiones sobrenaturales, porque es Dios el que tomó la iniciativa para poder revelarse. Es una religión revelada. El cristianismo y el judaísmo son religiones reveladas, porque el mismo Dios se manifiesta. Dios le habló a Abraham, le dice Dios, él que era antes de convertirse a la religión de Yahvé, que era Abraham, nuestro padre en la fe, era pagano. Sus papás, él venía de Ur de los Caldeos, y tiene esa revelación de Dios, tiene ese que el Dios le habla, porque se dio cuenta Dios, yo que le imagino, que su sinceridad de corazón de Abraham, porque él fue un hombre de fe verdadera, que con sinceridad siguió al verdadero Dios, pero él se le fue manifestando poco a poco. Después viene su hijo Isaac, luego viene sus 2 hijos de Isaac, que es Jacob y Esaú. Jacob se convierte en Israel, y ahí los 12 hijos de Israel, las 12 tribus de Israel, etcétera. Entonces entendamos, hay 2 tipos de religiones: la revelada, que es la que Dios es el que se manifiesta, y las religiones naturales. También aquí en México hubo religiones naturales. No es Dios el que habla en las religiones naturales. Son cada quien tiene su... Si yo no hubiera tenido la oportunidad que Dios me dio de ¿cómo se llama? De conocer el cristianismo, yo hubiera, y ni de ninguna religión, un ejemplo, si yo hubiera nacido en una isla, y ahí y allí no hay nadie que tenga una religión, tarde o temprano tengo que llegar a una religión, algo que me hable, y yo empezar a tener mis propias concepciones de la divinidad, sea quien sea. Yo ahí tendría que, a lo mejor me podría hacer mis propios dioses, porque yo tomé esa iniciativa, porque Dios no me habló, porque yo no conocía al verdadero Dios. Es un ejemplo que estoy dando para que entendamos. Ahora, todas esas 3 religiones que les digo, como la religión de nuestros antepasados, era un camino que lo buscaba a Dios. Por ejemplo, los aztecas, los mayas, a Dios, pero ellos tenían sus dioses, no conocían al verdadero Dios. Y ahorita vamos a ver cómo Dios toma la iniciativa para poder él llegar a nosotros. Por eso es religión revelada el judaísmo y el cristianismo, porque él toma la iniciativa, Dios toma la iniciativa. Los demás no, ellos personalmente agarran, Buda tomó su camino y dijo, voy a creer en esto y en esto y en esto, y empieza a que hay gente que lo sigue. Mahoma igual, Zoroastro igual, y los demás. Por ejemplo, en el caso de nosotros que somos mexicanos o de los pueblos latinoamericanos, las religiones antes de la venida de los españoles, cada quien tenía sus ideas de creer en Dios, pero los dioses, más bien dioses, porque en ese tiempo eran dioses. Por ejemplo, ¿cómo se llama? Huitzilopochtli, el sol, la luna, etcétera, etcétera. Son sus creencias de ellos, para poder vivir una vida espiritual después de la vida, después de la muerte. Y ellos tenían su doctrina. Este es un preámbulo para poder entender que todos los caminos, toda la religión llevan a Dios, pero el verdadero camino es el cristianismo, el catolicismo, la iglesia de Cristo, la iglesia católica. Entonces voy a iniciar con la primera pregunta que trae
este libro sobre la salvación personal. Primero voy a leer la introducción que da el padre Matulí. Dice: muchos protestantes dicen, yo creo en Cristo, soy salvo. Solamente nosotros nos vamos a salvar, mientras que todos los demás se van a condenar. Nos preguntamos, ¿basta creer en Cristo para salvarse? ¿No es necesario también obedecer sus órdenes, empezando con la orden de estar todos unidos en la misma iglesia que él fundó personalmente? Mateo capítulo 16, versículo 18, Juan 17, 21. ¿Y qué pasa con los que no tienen la oportunidad de conocer a Cristo? Esa es la introducción que da el padre Matuli sobre este tema. Vamos a empezar con la primera pregunta sobre este tema. Dice: según los protestantes en general, ¿quiénes alcanzan la salvación? ¿Cuál es la mentalidad protestante de la salvación? Según los protestantes en general, alcanzan la salvación solamente los que creen en Cristo. Al mismo tiempo dicen que los que no creen en Cristo se van a condenar. Eso es lo que ellos piensan. Para ellos son muy cerrados, los hermanos separados son cerrados, son cuadrados. Porque solamente el que crea en Cristo se salva. Y si un budista que no cree en Cristo, se va a condenar porque pues no cree en Cristo. Pero ellos no dicen, es que pues él tenía, por ejemplo, el padre Amadou le da un ejemplo que él vivió. Dice que él iba en un autobús y se encontró a una persona con traje en el ¿cómo se llama? En el autobús, y puso a platicar con él. Y le dice, ¿a qué se dedica usted? Yo soy pastor. Y él dice, ¿qué pastor de las ovejas? No, soy pastor de la Biblia. Y le dice, ¿y cómo es que usted se llegó a ser pastor? No, y lo que siempre todos dicen, todos los hermanos separados dicen, es que yo era pecador y me convertí, leí la Biblia y ahora ya soy salvo y ahora yo tengo mi templo. Y la cuestión de él que dice, y que la gente que no conoce a Dios se iba a condenar. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios, se tienen que condenar. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo le tiene que la gente se tiene que salvar? Le dice el padre. Dice, es que ya está la radio La Esperanza, y ellos tienen que escuchar la radio La Esperanza para poder ahí escuchar la transmisión del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y por medio de ellos se van a salvar. Y el padre dice, entonces quien no conozca entonces se condena. O sea, es algo muy cerrado, muy cerrado. Es muy cerrado esa mentalidad de los hermanos separados. Dice la cita Biblia que ellos ponen es el que cree y sea bautizado se salvará, el que no crea se condenará. Marcos 16:16. Eso es lo que dicen ellos. Según la Iglesia Católica, ¿quiénes alcanzan la salvación? Ahora vamos a ver qué dice la Iglesia sobre la salvación. Dice, según la Iglesia Católica, alcanzan la salvación todos los que viven según su conciencia, aunque no conozcan a Cristo. Todos los que vivan según su conciencia, aunque no conozcan a Cristo. O sea, aquí ya no es tan cerrado, ya es amplio. Aquellas personas que no conocieron a Cristo, pero que siguen su conciencia, o sea, que tratan de hacer el bien y dejar el mal, según su conciencia, según lo que ellos tengan de mentalidad, porque todos tenemos la voz de nuestra conciencia que nos dice qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces todos se pueden salvar si siguen lo que les dicta su conciencia. La fe en Cristo es necesaria solamente para los que tienen oportunidad de conocerlo. Solamente los que tenemos oportunidad de conocerlo necesitamos la fe en Cristo para salvarnos. Los demás no, porque no tienen esa oportunidad. Dios quiere que todos se salven. Dice, ahora vamos directamente a ¿qué dice la palabra de Dios? Y aquí viene lo bonito. Dice, primera de Timoteo 2, 3 al 4, dice, esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Dios quiere que todos se salven y que lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Dios busca los medios para que la gente lo conozca. Y hay gente que no lo conoce.
pues él se manifiesta por medio de su conciencia. Claro que como no lo conocen realmente cómo es, pues cada quien tiene sus ideas del bien y del mal. Pero por lo regular todos sean judíos o católicos o budistas o mahometanos, lo que sean, en general sabemos que robar es malo, matar es malo, sin una ley, todos. Violar a una mujer, nomás porque sí, agarras y la viola, es malo para todos en general. Claro que ya cada religión tiene su legislación, su forma de ver las cosas en cuanto a las mujeres. Si agarra una mujer en el cristianismo, la violo, me meten a la cárcel. Porque aquí no nomás de agarrar y decir la violé y y me arrepiento y ya. No, me pueden meter a la cárcel, bueno, si me denuncian. Pero aquí lo que importa es saber cómo piensa cada religión de estos puntos. Pero aquí lo que el ejemplo le estoy dando es para que entendamos que la conciencia, si yo sigo mi conciencia, aunque no conozca al verdadero Dios, me voy a salvar si hago cosas buenas. Y que Dios quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Dios quiere que todos, Él no quiere que nada más unos sí y otros no. Solamente los católicos, como hay un chiste que dice así, que estaban en el cielo con San Pedro y Jesús, y allí están los testigos de Jehová, y están solitos ellos los testigos de Jehová, y dice Jesús, le dice a Pedro, silencio, tú no digas nada. Ellos creen que son los únicos que se salvaron. Ellos creen que son los únicos que se salvaron. No saben que los católicos también están aquí también. Tú no digas nada. Ellos creen que son los únicos que se salvaron. Tú quédate callado, le dice Jesús a San Pedro. Porque por eso dice el padre Matuli y los que saben que el más grande fanatismo es el religioso. Porque el religioso puede llegar hasta a hacer cosas muy malas, asesinar, hacer cosas muy malas por Dios, y la gente lo hace. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Llegará un momento en que toda la humanidad conozca al verdadero Dios plenamente. Por eso Dios busca los medios para que la gente, y en la historia lo vemos. En la historia quien estudia la historia y va viendo cómo empezó la humanidad y cómo estamos ahora, nos damos cuenta que no es lo mismo que ahora. Entonces Dios es el que se ha manifestado para que las cosas se den como están actualmente. Dios quiere que todos lleguen al aprendimiento pleno de la verdad. Dios no está lejos de cada uno de nosotros. Dios no es extraño, no es de que Dios esté allá en cielo y Eliseo, quién sabe quién será él. No sé, no me acuerdo si lo creé, lo mandé a la vida, yo no sé nada. A lo mejor está por ahí en los archivos del cielo, ¿cómo se llama? Su fe de nacimiento. ¿Quién sabe quién será él? No, Dios sabe de cada individuo, de cada uno de nosotros, y no es lejos de nosotros. Él piensa en cada uno, en cada individuo, en cada alma, cada mujer, cada hombre. Hechos capítulo 14, versículo 16 al 17 dice: Él permitió a las generaciones pasadas que cada nación siguiera sus propios caminos, aunque nunca ha dejado de manifestarse ni de derramar sus beneficios. Desde el cielo manda la lluvia y las cosechas a su tiempo, dando el alimento y llenándola de alegría los corazones. Dios siempre quiere a sus hijos, pero al principio los dejó que caminaran como ellos quisieran, porque no lo conocían a Él. Pero Él se fue manifestando. Por eso le habló a Abraham. Imagínate si no le hubiera hablado a Abraham. Ahorita nadie conociera al verdadero Dios. Pero gracias a Abraham, que le habló a Abraham, llegó el verdadero Dios a la vida
después de casi, ¿qué dicen? 3700 años, porque son 1700, 1800 años antes de nuestro Señor Jesucristo, aparece Abraham. Y 2000 años de otra de cristianismo son 3800 años que han pasado, y gracias a Abraham, Eliseo Gerardo, conoció al verdadero Dios. Imagina todo el camino que se llegó para poder llegar a mí el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. A mí, en este inmenso planeta, Tierra, a mí, que yo no soy bueno, pero tampoco soy malo, Dios me llamó para servirle. Pero antes, ¿qué pasó? Dios permitió, dice, Él permitió a las generaciones pasadas que cada nación siguiera su propio camino. Cada quien siguiera su propio camino. Aquí empieza lo que les decía, que el Papa Francisco no se equivocó. Él permitió, Dios ha permitido. ¿Por qué? Porque Dios no es de que quiera obligar a la gente, es de buena voluntad, de corazón, que yo me convierta a Él, que yo acepte su voluntad de corazón, porque yo lo quiero. Aunque nunca ha dejado de manifestarse ni derramar sus beneficios. Dios, aunque ellos no lo conocieran al verdadero Dios, a Yahvé, los aztecas, los musulmanes, los budistas, aunque no lo conocieran al verdadero Dios, y los demás de otras religiones de la antigüedad, de todos modos Dios se manifestaba, llovía, hacía que crecieran las plantas para que comieran. A todo el mundo le dio, siempre le ha dado de comer Dios a todo el mundo, porque Él ama a sus hijos con un amor tan grande, y por eso manda a nuestro Señor Jesucristo, por amor. De manifestarse ni de derramar sus beneficios. Desde el cielo manda la lluvia y las cosechas a su tiempo, dando el alimento y llenando de alegría los corazones. Dios es gracias a Dios. No porque aquel azteca que no conoció al verdadero Dios de hace 500 años, que antes que vinieran los españoles, ese cuate o ellos no recibieron beneficios de Dios. Todos los aztecas y todas las religiones recibieron beneficios de Dios, no lo conocían, pero era Dios el que les dio todo. Y la bendición de que vinieran los españoles, aunque digan los de izquierda política, que ellos tienen los españoles tienen que pedir perdón. No, nosotros debemos de agradecer, porque si ellos no hubieran venido aquí, ¿cómo estuviera México? No estuviera bien, como nosotros muchas veces nos han hecho creer. Porque la religión azteca no era muy buena, como muchas veces que creemos. La religión azteca mataba a la gente para ofrecérsela a sus dioses. Y no era que si querían. Por eso eran las guerras floridas. Se ponían a guerrear para agarrar personas vivas y llevarlas y sacrificarlas a su dios el sol, porque tenían miedo que se muriera el sol si no les daban sangre. Imagínate que no hubieran llegado los españoles. ¿Qué hubiera pasado con México? Bueno, hoy llamamos México. En ese tiempo nadie sabía que existía México. Esa palabra no existía. Antes de la venida de los españoles no existía. Eran diferentes regiones y diferentes culturas, y creían en diferentes dioses. Pero sus dioses les mandaban que mataran. ¿Está bien eso? Los cuates esos van a decir que sí, pero la realidad no. Pero gracias a que Dios manda a los españoles, hoy somos cristianos. Yo soy cristiano, y la mayoría son cristianos. Hechos capítulo 17, versículo 27 al 28. Dice: les dejó que buscaran por sí mismos a Dios, para ver si lo descubrían, aunque fuera a tientas, y lo encontraran, porque no está lejos de cada uno de nosotros. No está lejos de cada uno de nosotros. Dios siempre está con todos sus hijos. Dios juzgará a cada uno según la propia conciencia. A cada uno nos va a juzgar según nuestra propia conciencia.
Romanos 2, 14 al 15 dice, cuando los paganos que no tienen ley, o sea, no tienen los 10 mandamientos, San Pablo está hablando de eso. Cuando los paganos que no tienen la ley cumplen naturalmente lo que manda la ley, se están dando a sí mismo una ley. Recordemos que San Pablo vive en un tiempo donde hay paganismo. Está el judaísmo, que era la religión, en ese tiempo es la religión de Yahvé. San Pablo se convierte al cristianismo. ¿Y qué pasa? Dice, los paganos que no conocen a Dios, cuando los paganos que no conocen a Dios, que no conocen la ley, conocen la ley, ¿cuál es la ley de los 10 mandamientos? Las leyes de los judíos, no los conocen. Dicen, cumplen naturalmente con lo que manda la ley. No cumplen naturalmente con lo que manda la ley. Hay gente que no conoce a Dios, gente atea, que es mejor que los mismos cristianos. Porque tratan de vivir y ayudar a la gente por amor, por su propia naturaleza, porque hay una voz que les habla aquí, que es la conciencia, y les dice, y hay gente que son muy benevolentes, muy buenos, que han ayudado a mucha gente. Se están dando a sí mismos una ley, pues muestran con su actitud que tienen la ley en su corazón. Lo demuestran también la conciencia que habla en ellos cuando se condenan o se aprueban entre sí mismos. Se condenan o se aprueban en sí mismos. Si nosotros nos vamos a la ley, dicen que por eso hablan de la similitud de Babilonia ahí se me fue ahorita de Babilonia con Nabucodonosor. No, hay una piedra donde habla que es la similitud con el judaísmo. ¿Quién se copió a quién? Eso se ve en historia, cuando se ven las culturas en la secundaria, en prepa, cuando yo lo vi ahí en prepa, en la preparatoria, en el seminario menor. Pero lo que quiero dar a entender que hay cosas que nosotros nos ponemos por un ejemplo, la Torre de Babel. No es cierto, la Torre de Babel no, la arca de Noé, o sea, el diluvio, la palabra del diluvio. Todas las culturas de alguna forma hablan sobre el diluvio, de diferente forma, pero hablan sobre el diluvio. Entonces Dios siempre ha estado con nosotros y cada cultura ha querido ser, por ejemplo, cómo era la cultura azteca eran muy sinceros y ellos tenían leyes y ellos trataban de como si fueran cristianos. Claro que lo negativo de su religión era esas cuestiones que para ellos no lo entendían, que para ellos pensaban que tenían su Dios y que tenían que sacrificar, pero moralmente tenían una religión también buena, pero que no se llega a lo que nosotros cristianamente hoy conocemos. Eran muy sinceros. No sé si me estoy dando a entender en estos puntos. Ojalá que hagan preguntas después en los comentarios. Cuando los paganos que no tienen ley cumplen naturalmente con lo que manda la ley, se están dando a sí mismos una ley, muestran su actitud que tienen la ley en su corazón. Lo demuestra también la conciencia que habla en ellos cuando se condenan o se aprueban entre sí mismos. Sigue la segunda pregunta, dice, para los que conocen la palabra de Dios, ¿basta la fe en Cristo para salvarse? Para los que conocen la palabra de Dios, no basta la fe en Cristo para salvarse. Es necesario también que obedezcan a Cristo, permaneciendo en su iglesia y respetando a sus representantes. Aquí viene, vámonos acercando a lo cristiano, a lo que donde dice que la puerca dobló el rabo. Dice, no basta la fe en Cristo para los cristianos nada más para salvarse. O sea, no es nada más decir, creo en Cristo y ya me salvé.
Porque esa es la mentalidad de los hermanos separados. Los hermanos separados piensan, por ejemplo, su mentalidad es de que hoy fui un pecador, me emborraché, maté, hice el pecado más grave, los pecados más graves que cometí. Mañana alguien me predica, salí de la cárcel, hago mi oración del arrepentimiento, me hinco y le digo, Señor, te entrego mi vida, mi corazón, todo es tuya. Ya, ¡pum!, ya todo eso está borrado, ya, nada más con mi fe ya me salvé, ya soy salvo, he sido salvado, he sido redimido con la sangre de Cristo, ya. Y de aquí para adelante, ya mi orgullo me grande, porque ahora yo sí estoy salvo y los católicos no. Los católicos son pecadores, son borrachos, cuando yo era católico era un borracho, era un mujeriego, pero eso te enseñaron en la iglesia católica, a que ser borracho, ser mujeriego, a ser ratero. ¿Eso te lo enseñaron en la iglesia o lo hiciste tú? Y le echas la culpa ahora que ya, según ya conoce a Cristo. Pero para ellos ya es nomás la fe, nada más la fe. Y la iglesia no, es fe y obras, fe y obediencia, fe y hacer seguir la voluntad de Cristo. Cristo fundó una sola iglesia, nada más, y a esta iglesia le dio los medios de santificación. A esta iglesia le puso una jerarquía, papa, obispo, sacerdotes, diáconos y nosotros. Jesucristo así lo dispuso. No es de que la iglesia lo haya inventado. Así está en la Biblia, en la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa? Que cada quien quiere hacer lo que se le dé la gana, leyendo la Biblia. Pero dice, para nosotros los cristianos, la fe y las obras, fe y obediencia. Dice, no basta con que me digan Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos, sino que hay que hacer la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Mateo 7:21. En verdad digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Juan capítulo 6, versículos 53 al 54. ¿Los hermanos separados y las demás religiones cumplen esto? No, porque primero los budistas, los musulmanes y los demás religiones no saben que Jesús es el Mesías, que es el Hijo de Dios. Para los cristianos protestantes cumplen con estas palabras. Primero no creen, ellos dicen que es un simbolismo, que Jesús que cómo es posible que si nosotros somos caníbales. O sea, no creen. ¿Por qué? Porque no siguen el plan de Dios como debe de ser. Dijo Jesús, en verdad les digo que si comen la carne del Hijo del Hombre, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Después tomó el pan, dando gracias, lo partió, se lo dio diciendo, este es mi cuerpo, el que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Son palabras de Cristo. Lucas 22:19. El que lo recibe a ustedes, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Dice Jesús, el que lo recibe a ustedes, ¿quiénes ahora actualmente son los que están yendo ustedes? El Papa, el Obispo y los sacerdotes. El que recibe a ustedes, a los apóstoles, está hablando, a los discípulos, está hablando. Pero actualmente, ¿quiénes son esos ustedes? El que lo recibe a ustedes, a mí me recibe. O sea, Jesús lo recibimos. Si recibimos al Papa, al Obispo, al sacerdote, al diácono, al misionero, a la monjita, a quien habla de la palabra de Dios. El que lo recibe a ustedes, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Entonces es una jerarquía, no es de todo que como los hermanos separados enseñan. Si las cosas fueran como los hermanos separados, ellos dicen, orar directamente, pero ellos también tienen su propia jerarquía. Entonces vamos a ver el tema de jerarquía después. Dicho esto, sopló sobre ellos, reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes queden perdonados, y a quienes no libren de sus pecados, quedan atados. Juan capítulo 20, 22, 23. Es el sacramento de la confesión.
realmente hacen la voluntad de Dios, hermanos separados. No basta creer en Cristo para ser salvo, para el cristianismo, para el cristiano. Necesitamos creer en todo lo que Jesús enseñó, todo lo que enseñó. Primero creer en su iglesia, la que Él fundó personalmente. Creer en su jerarquía que él estableció, como Él estableció el Papa, el obispo y el sacerdote, el diácono. Así lo estableció. Él así lo quiso. Lo dice la Biblia. Quien no conoce y no entiende es porque no lee la Biblia, porque no se ha instruido, no conoce. Por ahí muchos católicos que se salen. Y como yo lo he dicho, yo no creo en el Papa por el Papa mismo, en el obispo por el obispo mismo, o el sacerdote por el sacerdote mismo. Si ellos no estuvieran, que Jesús los hubiera dejado, pues yo de tonto los sigo, discúlpenme. Pero ellos son el medio, por eso llama al Papa, se llama pontífice, el puente de mí para Dios. Yo, aunque diga que yo puedo agarrar e ir a Dios directamente, no es cierto, porque yo tengo la garantía solito, nadie tiene la garantía solito de que Dios te escucha. La gente, por ejemplo, una muchacha me decía, es que yo no voy a la iglesia, yo me siento bien aquí, pero ¿cómo estás segura de que está haciendo la voluntad de Dios? Si no va a misa, si no se confiesa, si no comulga, ¿cómo está seguro ella? ¿Cómo ella puede estar segura de que está haciendo la voluntad de Dios? Y ellos dicen, es que yo siento bonito. Sí, sientes bonito, pero nada más, pero no tienes una garantía. Pues en cambio yo, cuando me voy a confesar, escucho al sacerdote que me dice, yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Tengo esa garantía y estoy seguro, porque Jesús le dio ese poder. Jesús dio ese poder, lo dice la palabra de Dios. No lo dice, ni lo digo yo, ni lo dice la iglesia, nada más lo inventó, no. Está en la Biblia. Y los que son cristianos deberían de creer en la Biblia y creer en lo que Jesús hizo. Si alguien sale de la iglesia católica sabiendo que es la única iglesia que fundó Cristo, ¿puede salvarse? Si alguien se sale de la iglesia católica sabiendo que es la iglesia que fundó Cristo, no puede salvarse. A causa de su desobediencia debe regresar a la iglesia católica, la única iglesia fundada por Cristo. Yo de tonto me salgo de la iglesia. Si yo conozco la verdad, si yo he vivido, yo no soy santo, sigo siendo pecador y cometo pecados, sí. Pero he encontrado a Dios y Dios se ha manifestado en mi vida en la iglesia católica. Y yo estoy consciente que esta es la verdadera, que este es el medio de salvación, que la iglesia es el sacramento de salvación. Si me agarro a la iglesia, a la jerarquía, al papa, al obispo, ya. Si trato de obedecer, seguir todos los mandamientos de la ley de Dios, seguir los mandamientos de la Santa Madre Iglesia, seguir los sacramentos, vivir en los sacramentos, orar, rezar el rosario, todo lo que enseña la iglesia, me voy a salvar. Es ilógico que una persona que está practicando la fe cristiana, católica, no se salve. Se salva. Por eso hay miles y miles de santos en la iglesia católica. Chequen todos los santos en el santoral. Cada uno de estos individuos siguió a Cristo en medio de la iglesia católica. Estamos San Francisco, San Pedro, San Pablo, San Pablo de la Cruz, que hoy celebramos, San Agustín de Hipona, todos los santos que nosotros conocemos son personas, el santo cura de Ars. Por eso yo invito que lean la vida de los santos, que busquen las películas de los santos y vean cómo ellos, cada individuo, al conocer el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, se entregó a Cristo, vivió una vida diferente y se salvaron. Es muy hermoso ver cada vida de cada santo, que eso me da esa garantía de que si yo también puedo tomar ese camino de salvación, porque si ellos pudieron, que eran hombres de carne y hueso, como ejemplo San Agustín, vean la película de San Agustín, cómo era un hombre desde niño, cómo era rebelde, cómo robaba,
aunque no tenía la necesidad. ¿Y qué pasó? Dios le tocó el corazón, siguió el camino de la salvación de nuestro Señor Jesucristo, y hoy es San Agustín de Hipona. Por eso lean, instruyanse en esto, en la vida de los santos. Ya voy a terminar, porque ya me pasé del tiempo, ya tengo 50 minutos. Entonces, no se puede salvar un cristiano que esté consciente que la Iglesia Católica es la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo. No se puede salvar. Yo qué voy a ir a estar haciendo con los testigos de Jehová, los mormones, adventistas, si allá no me dan lo que me da la Iglesia Católica. Sería muy tonto, o sea, si es como si me dieran un tesoro de oro, de monedas de oro. Aquí lo tengo, ese tesoro de monedas de oro. Puedo ir a cambiarlas y me dan dinero. Compro lo que se me da la gana. Pero acá me dijeron, es que ahí está ese tesoro, pero voy checo y es un tesoro falso porque no tiene, porque son pintados, todas esas monedas son pintadas, no puedo ir y cambiarlo. Pues de tonto, mejor agarro mis monedas que aquí hay de oro y no voy allá donde me están ofreciendo un tesoro que están pintados, todas las monedas están pintadas de dorado. Eso no sirve para nada. Para mí el cristianismo, y yo lo he comprobado y se comprueba histórica y científicamente, que la Iglesia Católica es la única fundada por Cristo, no hay otra. Los sacramentos, la vida de los santos, todo es el camino correcto para llegar a Dios. Este es el camino correcto de llevar. Yo, si me salgo, me condeno automáticamente. Un cristiano que está formado y que sabe y se sale, porque hay casos de sacerdotes, de catequistas, de misioneros, de obispos que se salen, pero es por rebeldía. Es rebeldía, todo eso es rebeldía. Un ejemplo ahorita, el que era mi respeto, yo lo apreciaba y tanto al Fernando Casanova, estamos viendo cosas que Dios sabe por qué permite estas cosas. Pero en este caso del Monseñor Isidro Puente, pobre, con todo su conocimiento que tiene, el diablo es muy astuto. Pero la cuestión aquí no es sino que agarrarse de Dios por medio de la jerarquía, por medio de sus sacramentos, agárrate de ahí y vas a ver que Dios te va a responder. Dios no te abandona, Dios no abandona a nadie, Dios es amor. Agárrate de la Santísima Virgen María. Ahora recomiendo el curso de consagración de los heraldos del Evangelio. Suscríbanse, ahorita está empezando y van a ver, cuando terminen, se consagren, van a ver cómo la Santísima Virgen se va a manifestar en su vida. Entonces, ya casi voy a terminar para conseguir, y ya ojalá que sigan mi canal. Y si alguien que sale de la Iglesia Católica sin saber qué es la Iglesia uno Cristo, comete igualmente pecado, no. Si alguien se sale de la Iglesia Católica sin saber que es la única iglesia que fundó Cristo, no comete pecado, por lo tanto puede salvarse. Sin embargo, tiene el deber de buscar la verdad. Lógico, hay gente que pues no tuvo la oportunidad, que a lo mejor sí había iglesia en su comunidad, pero pues su mamá y su papá no le enseñó a ir a la iglesia, a misa, y de repente llegaron los testigos de Jehová en un momento de problema, le hablaron de Cristo y se lo llevaron, aunque era bautizado. Pues ese cuate, si se porta bien, si se porta bien allá con los testigos de Jehová, pues se va a salvar. Bueno, pero si un católico va y le predica y se da cuenta que la Iglesia Católica es la verdadera, pues tiene que dejar los testigos de Jehová y venirse al catolicismo para vivir conforme a la voluntad de Cristo. Pero los que no conocen al verdadero Dios, que son de otras religiones, de otros pueblos, de otras comunidades, que no conocen el cristianismo verdadero, se pueden salvar, si mueren con la idea que tienen. Claro que si no se les predica y si no se les lleve un seguimiento, porque esto es de un seguimiento, no es nada más de decir, ya, les voy a hablar una vez de Cristo a los hermanos separados y ya que ellos, no, porque pues ellos tienen, así como yo, si las cosas fueran al revés,
fueran al revés, de que aquí este no fuera la iglesia católica, pues ellos creen que también yo soy el que estoy mal. Ellos creen que yo soy el que estoy mal y yo soy el que creo que no. Pero en el caso, la beneficio que yo es que estoy seguro y se puede demostrar que estoy en la verdad, que estamos en la verdad los cristianos católicos. ¿Sí me explico? Ojalá que me entiendan. ¿Es cierto lo que dicen muchos protestantes? ¿Creo en Cristo y soy salvo? No es cierto, es puro propaganda. De hecho, muchos que antes dijeron creo en Cristo, soy salvo, ya regresaron al pecado y ahora viven lejos de Dios. Hay casos, yo he visto casos de cristianos evangélicos que andan de borrachos. Son igual y hasta peor que el mismo católico. ¿Por qué? Porque ellos hablan y juzgan y dicen de los católicos y se espantan de lo que están haciendo y son igual o peor. Estaba viendo un video de un testigo de Jehová que ya no es testigo de Jehová y él platica todas sus cochinadas que hacía en el ¿cómo se llama? Cuando lo mandaron a Betel, que es el lugar donde los mandan, que cómo tenía relaciones sexuales con las muchachas de la congregación y le sacaba dinero a la gente. Yo no digo que aquí en la iglesia católica no hay nada de eso. La cuestión es que cuando uno es consciente de lo que vivió, acepta que es pecador y trata de cambiar y darse cuenta que no está bien lo que uno hizo en el pasado. Yo cometí pecados graves en el pasado, pero hoy trato de ya no hacer esas cosas. Ya no. Y allá hay mucho, por ejemplo, la diferencia entre la iglesia católica y el protestantismo, ¿cuál es? Que acá se habla la verdad. Si un sacerdote cometió pecado, se metió con las mujeres en la iglesia, violó a los niños, hizo cosas, se habla realmente. Parece en la noticia, el Papa ya ha tomado en cartas en asunto, entonces perdón la palabra, es de desmadre. Pero acá no, acá lo tapan todo lo tapan con los protestantes, todo lo tapan, que no se enteren que el pastor hizo esto, que no se enteren que en la Watchtower están robándole a la gente, que no se enteren, pagan dinero, echan el dinero, por ejemplo, los mormones tienen un chorro de dinero, no se digan los testigos de Jehová, pero ¿cómo se llama? El Vaticano tiene muchos tesoros, tiene mucho dinero, con eso salvarían la pobreza de la pobreza del mundo. Puro cuento. Porque ellos no usan el dinero, los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas del séptimo día? ¿Por qué no todos esos usan, y aún los de demás religiones, por qué no usan ese dinero que tienen ellos para a los pobres? ¿Por qué ellos no? ¿Por qué le echan a la iglesia católica? Porque la iglesia católica es la única sociedad que siempre ha ayudado a los pobres en toda la historia, porque no se habla de eso en las películas, en las noticias, no se habla de eso, de lo que la iglesia católica está, y porque la iglesia católica cumple lo que dice Jesús, que dice, lo que haga tu mano derecha, que no la sepa la izquierda. O sea, si va a hacer una caridad, hazla con que nadie se entere. Y eso, porque lo que importa que lo sepa no es la gente, sino que Dios, Jesús, es el que debe de saber que tú lo hiciste de corazón y ayudaste a los demás. ¿Qué dice la Biblia acerca de la salvación definitiva o perseveración final? Acerca de la salvación definitiva o perseveración final, la Biblia nos invita a poner en Dios toda nuestra confianza, luchando cada día para seguir el camino de Cristo y evitando el orgullo que nos puede hacer caer. Es el orgullo el que nos hace caer, porque pensamos que ya somos santos y que yo ya no tengo que hacer más. Y eso no es cierto. Cada día, mientras esté vivo, tengo que luchar por mi salvación. Cada día. Porque si hoy me porté bien, puede ser que mañana me porte mal. Y recordemos que no vivimos solos. No es Dios y yo y nada más en el universo. No es la humanidad y Dios y el universo, no. Está el demonio. Y el demonio busca la forma de querer hacernos caer. De que caigamos en lo que él cayó, en el infierno, y que nos vayamos a condenar, a ser
lo que Él está haciendo, sufrir para la eternidad. Por lo tanto, no es nada más agarrar y decir yo, ya, estoy con Dios y ya. Tengo que perseverar, luchar, porque la definitiva, cuando llegue el día de mi muerte, en el momento crucial en donde se va a definir si soy condenado o soy recibido, es en el día de mi muerte. Ahí se me va a dar ya es definitivo, para siempre, la eternidad. Por eso yo les digo a la gente, ¿prefieres estar 30, 40, 50, 60, 70 años alejado de Dios? Alejado sin conocer a Dios, sin vivir cerca de Dios, apartado de Dios, o mediocremente, y después de muerto irte al infierno eternamente por toda la eternidad, o tratar de vivir aquí un cielo para vivir el verdadero cielo allá en la gloria con la eternidad, la felicidad eterna. Eso es lo que debemos de pensar. La felicidad eterna Dios nos lo da. Porque puedo vivir un infierno aquí en la tierra, porque la gente dice, es que no existe el infierno. El infierno está aquí en la tierra, como vivo, sí, pero hay gente que se hace su propio infierno. Y al cerrarse a la gracia de Dios, por su infierno que está viviendo, puede ir a otro infierno más grande, el verdadero infierno que está allá con los demonios, con los condenados. O quieres hacer tu cielo aquí en la tierra, vivir feliz, unido a Dios. Va a haber momentos de tristeza, pero siempre va a estar Dios contigo, y Dios te va a dar esa garantía de que cuando termines tu día vas a ir con Él a gozar eternamente, y eso es real. Porque yo estoy viviendo en mi propia vida, carne, el hecho de vivir unido a Dios, que hay momentos difíciles en mi vida que han ido, pero Dios nunca me ha abandonado y siempre se ha manifestado en mi vida. Nunca me ha dejado. Y yo no creo que yo soy diferente a las demás personas, porque Dios no abandona a nadie. Dios ama a todos, por eso lo hemos visto desde el principio de la plática. Dios ama a todos. El que persevera hasta el fin, ese se salvará. El que se persevera al fin, no el que diga soy salvo y ahorita ya, mañana vas a cometer pecado de todos modos. El Señor tiene poder para mantener en pie a uno. Romanos 14:4. Dios no es de nuestros medios que yo quiero por mí mismo me voy a salvar. No, Dios es el que me va a dar los medios para salvarme. Tengo que agarrarme de Dios. Por eso nosotros necesitamos practicar los sacramentos, confesarme constantemente, comulgar constantemente, rezar constantemente, hacer oración constante, leer la Biblia constantemente. Les ruego que sigan procurando su salvación con temor y temblor. No te confíes, porque en cualquier momento el demonio te puede hacer caer. Filipenses 2, 12. No es cierto. Es Filipenses 2, versículo 2a. El que cree estar firme, tenga cuidado de no caer. Si tú ya te sientes firme y que te he dado gracias de no caer en otros pecados graves, y estás ya tranquilo, vives, te acercas a Dios, tratas de vivir conforme a la voluntad de Dios, vas constantemente a misa, rezas, oras, tratas de vivir, predica la palabra de Dios, tratas de hacer todo lo bien, trabajas y estás bien con tu familia y todo eso. No te confíes. Hoy estás bien, mañana no sabes qué tal si mañana muere alguien de tu familia, y ya porque murió alguien de tu familia, ya le vas a decir, Dios mío, ¿por qué me lo quitaste? ¡Ay, cómo sufro! No, estar firme. Hoy, si mañana me lo quita Dios a alguien, bendito sea su nombre, como le pasó a Job. Como le pasó a Job. Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea su nombre santo. Si vamos a recibir cosas buenas de Dios, ¿por qué no vamos a recibir cosas malas de Dios? Hermanos, en el caso de que alguien caiga en alguna falta, ustedes que son espirituales, enderecenlo con espíritu de bondad. Cuídate, tú también puedes ser tentado. Cuídate, tú también puedes ser tentado. El Papa también es tentado, el obispo también es tentado, el sacerdote también es tentado, pero el problema no es que seas tentado, el problema es caer en esa tentación. Ese es el problema. Por eso el sacerdote tiene que estar
estar ¿cómo se llama? Estar a las vivas, todos tenemos que estar a las vivas, todos, no solamente el Papa, no porque es el Papa ya la tiene, ya se salvó, ya porque es el Papa ya se salvó, no, él también se puede condenar, también se puede condenar, y ojalá que ninguno de los papas se condenen, ni de todos los obispos, pero hay gente que cómo terminan su vida, sacerdotes, obispos, seglares, de todo, todos somos, el demonio a todos nos tienta y el demonio puede hacernos caer. Por eso hemos visto cosas muy malas actualmente en nuestros tiempos. El sacerdote que come cosas. ¿Por qué? Porque nadie la tiene la vida comprada. El demonio es muy astuto, que busca la forma y que no es un solo demonio, son miles y miles de demonios que buscan la forma de hacer caer a la gente. Que quieren hacer caer, que quieren que ese dolor, que ese sufrimiento que ellos tienen, lo tengamos nosotros. Por eso el problema es de esos que se entregan a Satanás. Les engaña al demonio, les engaña, les hace creer, ellos piensan que porque ya se entregaron a Satanás, al morir, ya no van a sufrir. Porque piensan que Satanás es un Dios como si el Dios... No, Satanás es un ángel más. Y que tiene a ángeles que los engañó y que esos ángeles también están condenados. Y que el que se entrega al demonio, después de muerto, se va a burlar de él. Todos esos luciferinos, todos esos satánicos, todos esos brujos, toda esa gente malvada, que hace cosas malas abiertamente y que creen y aún todos los políticos y todos los que hacen cosas malas, que han matado a mucha gente, como Hitler y tantos otros, van a ir al camino de la perdición de Satanás, y allá los van a ver y se va a burlar de ellos. Les va a decir que se dejaron engañar, teniendo la gracia de poder salvarse, de poder vivir una vida mejor, de ser felices con Dios, unidos a Dios. Por eso hay que pensar y meditar siempre en nuestra muerte, meditar siempre en que un día se nos va a acabar esto y que dónde voy a ir. La eternidad es eternidad. Por lo menos aquí me muero y se acaba todo, pero allá no se puede acabar las cosas. No, aquí todo se acaba, en este mundo todo se acaba, pero allá no. Por eso prefiero estar sufriendo aquí unos momentos, unos tiempos, a lo mejor 20, 30, 100 años, pero para ir allá. Pero también hay momentos de gozo, de alegría, de felicidad. El gozo más grande que yo he tenido es haber conocido al verdadero Dios. Ese es lo más grande, no me lo quita nadie, en ese gozo. Y le doy gracias siempre a Dios de que Él me dio esa gracia de conocerlo. ¿Cómo le voy a pagar a Dios que me dio esa gracia de conocerlo? ¿Cómo? No le puedo pagar a Dios. Pero gracias, Señor, porque me has dado esa gracia de conocerte, de encontrarte, de ser cristiano, ser católico, de la verdadera iglesia. Dame los medios para poder servirte y llegar un día a la salvación. Para terminar voy a leer esto que el otro que viene. Los que sin culpa suya no conocen el Evangelio de Cristo y su iglesia, pero buscan a Dios con sincero corazón e intención en su vida, con la ayuda de la gracia hacer la voluntad de Dios conocida a través de lo que les dice su conciencia, pueden conseguir la salvación eterna. Lumen Gentium 16. Gracias, hermanos. Ojalá que este tema llegue a ustedes y que lo puedan ver. Yo sé que es largo, me cuesta mucho resumir las cosas, pero ojalá que esto no es para mí. Yo quiero salvarme y es un medio que yo quiero tener de estar predicando la palabra de Dios a la gente, porque yo quiero salvarme y quiero que muchos estén conmigo. Por eso yo me gusta ese canto de, no creo con quien lo dice, yo quiero tener 1 millón de amigos para así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener 1 millón de amigos, no solamente amigos aquí, sino allá en la otra gloria, que los pueda ver allá, a la gente que yo amo y que he querido, y aún la gente que no conozca pueda ir a verlos en la gloria eterna. Que Dios los bendiga, que Dios los bendiga y sean felices siempre.